sin más esperar, quiero nuevamente dar la bienvenida a nuestro grande amigo y sobre todo entrañable entrenador, entrañable consultor y experto en el tema de neuroventas, el licenciado Armando Marcial. Recuerdan que tiene más de 20 años en la industria retail, ha desempeñado puestos en ventas, capacitación de recursos humanos, ha trabajado para clientes muy grandes, el licenciado en psicología, ha tenido también posgrados, ha trabajado para muchas empresas de las más grandes como José Cuervo, Montblanc, MetLife, Santander, Procter, pero trabajar para Auvernia es un honor para nosotros. Hoy es director de consultoría del IBE 13.5, empresa dedicada al happiness, a cómo mejorar la parte de felicidad en el entorno laboral y personal. Así que sin más esperar, quiero dar la bienvenida hoy con el licenciado Marcial. ¿Cómo estás? Armandín, ¿cómo te ha ido? Gusto tenerte de nuevo en sintonía con nosotros. ¿Cuál es el tema de hoy? Porque neuroventas lo vimos la vez antepasada, que es un tema bastante amplio. Hoy quisimos concentrarnos en una sola cosa, ¿verdad? Falta tu micrófono, perdón. Discúlpame. Muchas gracias por la presentación. Me encanta estar con ustedes. Efectivamente, es una empresa con la que le tenemos muchísimo cariño. Y efectivamente vamos a continuar con el tema. La vez pasada tratamos de dar como que los principales highlights o los principales temas importantes de lo que es las neuroventas. Sin embargo, hoy nos vamos a empezar a enfocar un poquito más de cómo utilizo esta técnica, que es muy conocida, y cómo la puedo empezar a aterrizar desde mi persona como profesionista, como staff, como recepcionista, como auxiliar en los consultorios, hasta qué podría empezar a hacer en mi consultorio. Entonces, ¿cómo empiezo a entender esto de las neuroventas, la neurolingüística, la programación neurolingüística, para traerlo a mi favor y ayudar a mis pacientes y por supuesto, incrementar mis ventas y tener más beneficios para todos? Increíble. Pues saludamos a Pati Armas, saludamos a Cristi, saludamos a Dayana, saludamos a todos los y las doctores que están conectados. Un pensamiento para nuestros colegas del sistema de salud que están en realmente los días más complicados de la pandemia en primera línea. Para ellos es un tema ahorita poco importante, pero seguro que de regreso a la normalidad será algo que quisieran y querrán entender y comprender mejor. Así que sin más esperar, adelante Armando, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Emanuel. Pues vamos a empezar rápidamente. Ya les presenté mi pantalla, ya están viendo ahí dónde estamos. La empresa, como ya nos presentó, nos llamamos LIF 13.5, somos expertos en felicidad organizacional y utilizamos muchísimo la neurolingüística y las neuroventas para poder ayudar a las organizaciones a tener espacios más positivos, con gente con herramientas de felicidad y sobre todo espacios más productivos. Los objetivos que estás viendo en tu pantalla es lo que vamos a empezar a entender. De acuerdo a lo que nos escribieron la vez pasada y todos los comentarios, y cuando ya hicieron los comentarios de salida, pues también nos empezaron a decir que profundizáramos más un poquito en qué es la neurolingüística y qué da lugar a las neuroventas. Y después vamos a empezar cómo en ciertos momentos o con ciertas acciones podemos empezar a activar y a implementar herramientas de neurociencias o neurolingüísticas en nuestro consultorio, en el contacto que tenemos con cada paciente, para poder empezar a adentrarnos en el tema. Y después me va a encantar hacerte dejarte una tarea que me encantaría que te dieras el chance de hacer, que te dieras la oportunidad, porque hay que empezar a hacer un análisis de qué te gustaría y cómo te gustaría aterrizar estas herramientas en tu consultorio, en tu consulta, en tu haber completo, en las actividades que hace tu staff, ¿qué podrías empezar a mejorar? Y que de aquí, de este webinar, salgas con ciertas acciones que tú decidas que te pueden empezar a ayudar para avanzar. El contenido que vamos a hablar es que yo quise retomar un poquito las bases de qué es la neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? También tiene mucho que ver con el tema, porque si vamos a empezar a hablar de neuroventas y vamos a empezar a que quiero empezar a profesionalizar cada contacto que tengo con los pacientes, quiero ir más allá, no nada más estoy ofreciendo un tratamiento o quitando una cicatriz o cambiando o llevando a cabo ciertos procedimientos, sino quiero ir más allá, quiero inclusive impactar en las emociones de mis pacientes, que ellos salgan de mi consulta
y inclusive cada vez que se despiden de la recepcionista salgan con algo nuevo dentro de ellos, pues hay que utilizar la neurociencia y la neurolingüística, las neuroventas, y bueno, vamos a hablar de esto y cómo empezar a programarnos, qué significa la programación neurolingüística, porque lo hemos escuchado de repente muchas veces y creo que es importante entenderlo para poderlo empezar a aplicar. ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Qué podrías empezar a hacer? ¿Qué podrías empezar a hacer? ¿Cuáles son los consejos que me encantaría que te dejaras? Y después vamos a empezar con el tema principal que quiero que te lleves, que es un plan de acción, un análisis previo de qué está funcionando, qué te gustaría cambiar. Todo esto con base en la confianza que el día de hoy ya tienes en tus pacientes para que podamos empezar a avanzar. Entonces, sin más preámbulo, me encantaría platicarte que la neurolingüística tiene un nombre súper interesante y lo que tiene que ver es, de una manera muy básica, es la conexión que existe entre lo que verbalizamos y todas las conexiones internas dentro de nuestro cerebro. Todo lo que ocurre y todo cómo se conectan todas las diferentes partes de nuestro cerebro, que estoy seguro que tú conoces muchísimo mejor que yo, se conectan de alguna manera para poder llevar a cabo el lenguaje. Bueno, el lenguaje es un medio de comunicación que tiene una salida o es un output que emite cierto mensaje. Sin embargo, esta misma información regresa, ya sea por lo que tú mismo dices o por lo que dice alguien más. Esta información regresa, que es la lingüística, regresa a tu cerebro y entonces sigue siendo procesada. Es ahí donde empieza el tema del estudio de la neurolingüística, es entender precisamente cómo los mecanismos del habla impactan en las acciones o en los comportamientos de la gente. En palabras muy básicas y coloquiales es qué tanto importa o qué tanto impacta lo que le dices a los demás y lo que te dices a ti mismo. Yo siempre he dicho que la primera persona que escucha tus palabras eres tú, antes que cualquier otra persona. Entonces, todo viene en la neurolingüística, lo que nos dice es, adentro de tu cerebro pasan muchísimas cosas. El neocórtex, como lo vimos la vez pasada, es el cerebro cognitivo y entonces se comunica con el cerebro límbico para darle una emoción a las palabras, y luego viene el reptiliano, que es el que decide, y todo ese tipo de cosas que pasan dentro de nuestro cerebro se resumen a qué comportamientos llevamos a cabo con base en lo que decimos. Entonces, la neurolingüística es eso. Y cuando estás pensando en tu consulta, en tu consultorio, en tu recepcionista, inclusive en una llamada con algún paciente, a partir de este momento me encantaría que empezaras a analizar cuál es el lenguaje que utilizas. ¿Qué es lo que realmente dices y qué estás comunicando? No es lo mismo decir tenemos un problema a tenemos un gran reto enfrente de nosotros. Fíjate cómo cambia. Y eso, precisamente, la neurolingüística de lo que se encarga es de empezar a entender qué cambia dentro de mi cerebro cuando escucho la palabra problema y de repente cambia si la cambia a un reto. El reto me motiva, me lleva hacia querer hacerlo, y el problema me puede impactar de determinada manera. Obviamente, algo que también estudia la neurolingüística es todo lo que hay atrás del ser humano, su historia, sus vivencias, sus memorias, su experiencia, todo el background, toda la escuela que traiga adentro, también impacta en esto. Entonces, lo que hace la neurolingüística es empezar a estudiar a eso. Entonces, si tú estás frente a tu paciente y estás llevando a cabo un lenguaje muy técnico, meramente sin emoción y sin llevar al paciente a ningún lado, pues le estás dando la información que te corresponde porque es lo que estudiaste, o tu recepcionista le está dando las instrucciones porque es lo que le dijiste. Pero ¿qué pasa si vamos más allá? Si nos involucramos con la emoción, con cómo cambiamos nuestras palabras para que entonces el paciente ya realmente empiece a vivir una experiencia. Y esto ya es hablar de términos inclusive mercadológicos. ¿Qué experiencia? Y es lo que quiero que empieces a pensar, porque es la tarea que te voy a dejar. ¿Qué experiencia quieres que tu paciente viva? Y la experiencia no nada más es cuando está en tu consultorio, es cada vez que le habla, cuando le hablan para hacer la cita. Ahí empieza la experiencia. Y a veces mucho antes. ¿De dónde sacó tu teléfono? ¿Cómo fue tu tarjeta que le llegó? ¿En algún lugar, en algún espacio, en algún catálogo vio tu dato? ¿Qué está comunicando tu clínica? Ahí empieza la experiencia. Y obviamente la experiencia termina o aterriza en cuando está frente a ti como doctor y cuando estás dando el tratamiento. Ahora bien,
¿Qué es la programación neurolingüística? Aquí es cuando se juntan tres conceptos bien interesantes que me encantaría que comprendieras y te lo llevaras. La programación tiene que ver con la actitud de implementar programas de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Es hacer que alguien haga algo o algo haga algo. En la computación, la programación es desarrollar un cierto lenguaje para que cuando yo pico una tecla, la computadora haga algo. Eso es programar. Entonces, cuando empezamos a hablar de que los seres humanos somos programables, pues es empezar a implementar ciertos patrones para que hagamos ciertos comportamientos. La parte de neuro, pues tiene que ver con lo que ya te platicaba, que es todo lo que pasa dentro de tu cerebro, cada vez que escuchas, que dices una palabra y cómo accionas. Y al final, la lingüística tiene todo que ver con los medios verbales y no verbales que utilizamos para comunicarnos. Como te decía, no nada más es lo que dices, sino lo que regresa. Pero también no nada más lo que regresa de lo que te dice alguien más, sino lo que tú mismo escuchas de lo que te estás diciendo. En esta unión es cuando empezamos a hablar de programación neurolingüística. Y entonces es cuando toma mucho peso para que cuando tú estés con tu paciente o el staff que te acompaña reciba a tu cliente, es muy importante cada una de las palabras que está comunicando y ser consciente de que lo que yo estoy diciendo de alguna u otra manera está programando las acciones de la persona que tengo enfrente. Entonces, una vez que entendimos esto, podemos empezar a darle giro y empezar a entender cómo podemos empezar a accionar dentro de nuestra realidad. De lo que se trata en este momento y de lo que para mí es bien importante que comprendas es que se trata de, nosotros le damos un significado a las cosas con base en lo que ya conocemos, con base en lo que ya sabemos, con base en lo que la educación que tuvimos, tiene mucho que ver nuestros padres, la familia en la que nacimos, tiene mucho que ver también el entorno, las condiciones socioeconómicas, culturales en las que vivimos. Todo eso nos ayudó a dar un significado a todo lo que vemos. Por eso dos personas pueden estar viendo el mismo árbol y cada una de las personas le va a dar un significado distinto. Tal vez ese mismo árbol, pero una persona le dice es que es fuente de vida por el oxígeno, y alguien más puede estar viendo una fuente económica porque el árbol se puede convertir en madera y puede salir un mueble y se vende. Pero estamos viendo exactamente lo mismo. Para entender esto es súper importante. Por eso las palabras que emitimos y las palabras que decimos ayudan al paso siguiente, resignificar cada una de las cosas que tenemos enfrente. Entonces es cuando tu labor como médico, como profesionista de la salud, toma un valor súper importante. Cada una de las cosas que le digas o que no le digas, o inclusive que transmitas a través de tu lenguaje corporal, impacta en el cerebro, impacta en las emociones de tu paciente. Entonces, es bien importante que a partir de este momento empieces a analizar cuál es tu discurso, qué es lo que efectivamente le dices a tus pacientes, qué es lo que están diciendo tus colaboradores, tu staff, tus auxiliares, cuál es el lenguaje que están utilizando. Nos hemos detenido a pedirles que hagan ello. Si no lo has hecho, no te preocupes. Estás en el momento exacto para que puedas empezar a hacer ese análisis. Entonces, antes de continuar, les voy a pedir a todos que por favor tengan una libreta, una hoja y una pluma, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y esa es la tarea que yo te voy a dejar. En este ejercicio vas a partir tu hoja en dos. Una mitad y va a ser la parte derecha y la parte izquierda. Del otro, y tu ejercicio se va a llamar ¿qué significa? Vas a resignificar tu consulta, vas a resignificar tu consultorio. ¿Qué significa? ¿Qué significa que le pongas la palabra? ¿Qué significa? Lo que vas a hacer es que vas a aterrizar. ¿Cuáles son los significados que le das a todo lo que existe dentro de tu consultorio? ¿Qué significa que exista una recepcionista? Bueno, pues significa que haya servicio. ¿Qué significa que haya auxiliar? Significa que hay mucho apoyo y soporte. Entonces vas a hacer todos esos significados que tú le quieres dar a tu paciente, a tu visitante. ¿Qué significa cuando alguien le contesta? ¿Qué significa que mi teléfono lo haya encontrado en un
en un catálogo o lo haya encontrado en una página de internet. Ah, bueno, eso significa servicio, significa bienestar, significa que le estoy apoyando. ¿Qué significa? Que cuando se llega a tu consulta, encuentra un sillón aparte donde se puede relajar, o un lugar donde puede poner sus cosas, o que vea todos tus títulos profesionales. ¿Qué significa que alguien que le ofrezca agua? Todo eso significa servicio, significa tranquilidad, significa que le pongo atención. Fíjate cómo empiezas a ver y a analizar cada una de las cosas que pasan en tu consultorio y le empiezas a dar un significado. Realmente no lo hacemos y es un ejercicio bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que realmente estamos diciendo con cada una de las cosas que hemos hecho en nuestro consultorio. Te voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar y es a nivel personal. Tengo un problema en la columna y estoy yendo al ortopedista porque siempre he tenido un tema de salud y mi columna no es un problema grave, pero sí me van a llevar a utilizar ciertos instrumentos para corregir. Y es algo que me dijeron que viene inclusive antes de nacer. El doctor que me atendía ya no está, ya se jubiló y ya no me mandó con otro doctor. Cuando llegué al consultorio del nuevo doctor, vi un consultorio como olvidado, como muy apagado, una recepcionista que me atendió sin ganas, que inclusive estaba, creo que con un desayuno enfrente del consultorio. El espacio del consultorio estaba polvoso, yo puse las manos y sentí el polvo en las manos, tuve la sensación. Luego tenían el gel, pues ahorita todo el mundo está con gel, pues me puse el gel rápidamente. Una de las personas que estaba en el consultorio no traía tapabocas, lo cual me generó, obviamente lo empecé a sentirme preocupado. El doctor, un doctor muy joven, llegó muy rápido a la consulta, venía como acelerado e hizo algo que jamás voy a olvidar y que pues obviamente me va a hacer que no regrese con él. Me preguntó mi nombre hasta el final. Hasta el final de la consulta llegó yo con muy acelerado, yo no sé de dónde venía, pero mi nombre realmente me lo preguntó hasta el final ya que nos íbamos. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Pues todo lo que hizo yo le doy un significado y entonces el significado definitivamente depende de mí, pero es aquí donde tú tienes que echarle mucho coco para decir qué significado quieres dar a todo lo que haces. Este es un ejemplo que me pasó y a lo mejor no pasa siempre, pero se trata de esto y de lo que hay que ser bien justos es empezar a que tú hagas tu análisis. Entonces, en esa parte de tu hoja vas a poner todos los significados de lo que haces el día de hoy. Y del otro lado vas a poner todo lo que te gustaría que pasara o que sintiera tu paciente. Y entonces ya que tienes las dos partes de la hoja, vas a ver si los significados de lo que tú haces coinciden con los significados de lo que te gustaría que tu cliente sintiera. Ejemplo, a lo mejor tú le ofreces agua y para ti eso es confianza. Y del otro lado pones, yo quiero que mi cliente sienta confianza. Ah, bueno, hay un match. Pero de repente ahí vas a ver una lista del otro lado de todas las cosas que te gustaría que tu paciente sintiera y tienes que evaluar si efectivamente todo lo que estás haciendo en tu consultorio está empatando. Entonces es una tarea súper poderosa, pero para ello voy a repetir algo que dije en el webinar pasado. Les conté la historia de que un cliente, cuando yo iniciaba en mi carrera profesional, un supervisor, me sacó de mi tienda. Era jefe de piso, estaba en una tienda, entonces llegó el supervisor, me sacó de la tienda, era una tienda sobre una avenida, y ya estando fuera me hizo ver la tienda desde afuera. Y me dijo, Armando, ¿qué ves? Y le dije, pues una tienda, mi tienda, letrero, no, ¿qué ves adentro? Entonces me hizo empezar, ¿cómo están puestas las alzas de las mesas? ¿Cómo está esa silla? ¿Cómo está tu letrero? ¿Cómo está ese vidrio? ¿Ya viste que alguien de tu equipo no trae esto? ¿Ya viste que esto están haciendo? Me dijo, siempre tienes que analizar tu negocio desde afuera. ¿Cómo lo ve tu cliente, en este caso, tu paciente? Entonces, esta resignificación que tienes que empezar a hacer y que te tienes que sentar a hacerlo es precisamente desde afuera.
como paciente? ¿Qué esperas? La primera parte, donde estás poniendo los significados, es lo que tú esperas. La siguiente parte es cómo lo estaría viendo tu paciente desde afuera. Y entonces una vez que lo tengas frente a ti, tienes que empezar a darte cuenta si efectivamente estás llevando a cabo estas acciones o qué acciones puedes tener. Para cerrar este ejercicio y para pasar a lo siguiente, yo te invitaría a que al menos hicieras 3 acciones para cambiar. Es muy común y es muy natural que una vez que se hacen estos análisis, terminemos diciendo, pues todo está bien, no hay nada que cambiar. Alguna vez una persona a mí me dijo, cuando todo está bien, algo anda mal, porque los seres humanos siempre tenemos una capacidad de perfeccionar las cosas. Entonces, una vez que haces este análisis, date la oportunidad de al menos poner 3 acciones que te permitan empezar a mejorar tu consulta. Y ahorita más adelante te voy a dar inclusive tips que te van a funcionar no nada más para el consultorio, sino qué pasa cuando estoy frente a frente, de qué palabras, qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que empezar a llevar mi consulta. Pero de entrada, yo sí quiero poner mucho énfasis es cuál es la experiencia. ¿Qué significados le quieres brindar a tu paciente cuando llega, cuando contestan el teléfono, cuando la recibe la recepcionista, cuando lo despide el recepcionista, cuando le dan su receta, cuando pasa a comprar? Todo ese proceso te has puesto a analizarlo. De repente te voy a llevar a otro lado, a otro lugar donde antes, ahora ya no lo hacen, pero antes era súper poderoso. Los supermercados te repetían tu orden. En muchos restaurantes los meseros lo siguen haciendo. Entonces terminabas tu orden y entonces te decían, usted ordenó esto, ordenó esto, ordenó esto, ordenó esto. Y tú decías gracias. Se estaban matando 2 pájaros de un tiro. Por un lado, el mesero certificaba que escuchó bien o la persona certificaba que escuchó bien la orden, pero por el otro lado te dan la importancia necesaria de decirte, usted vino a comprar esto, hizo esto. Cuando hacen el cobro cuando tu asistente o tu secretaria hace el cobro de los productos, de la consulta y todo, hace un recuento de todo lo que pasó, se da el chance de decirle, oiga, mira, su tratamiento es este y se va a llevar muy buena elección que tomó usted, vamos a verlo tal día. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo están tratando a tu cliente? Entonces, al final de cuentas, después de lo que te estoy platicando, las neuroventas de los que nos van a enseñar es precisamente a cómo aplico esta verbalización, esta resignificación que estoy haciendo a las ventas. Y algo que yo te voy a decir y que todo el mundo me ha dicho toda la vida es que todos los días vendemos. Desde que nos arreglamos, estamos vendiendo una imagen. Desde que nos pintamos, bueno, las damas que se pintan están vendiendo una imagen. La ropa que nos compramos nos gusta a nosotros, pero también es porque nos gusta la imagen que damos nosotros. Todo el día estamos vendiendo, pero también lo hacemos a través de nuestras palabras. Lo que decimos impacta totalmente en nuestro entorno. Entonces, las neuroventas lo que nos ayudan es a direccionar todos nuestros esfuerzos hacia un proceso de venta. Entonces, te voy a decir cómo vamos a empezar a aplicar las neuroventas en nuestro consultorio. Lo primero que tienes que hacer, y esto sí te voy a pedir que lo anotes muy bien, el ejercicio anterior es como de introspección. Es un ejercicio de dónde estoy y qué me gustaría que pasara. O sea, qué significados le doy a lo que tengo y qué me gustaría que mi paciente recibiera. Pero ahora se trata de darte bien un cuadro, un marco teórico para que empieces a aplicar y a pensar desde una perspectiva de neuroventas en tu consultorio. De lo primero que te voy a hablar es que para aplicar las neuroventas necesitas saber qué resultados esperas. Y va un poco ligado con el ejercicio anterior de qué te gustaría que pasara con tu paciente. Pero aquí no nada más tienes que poner qué te gustaría que pasara con tu paciente. Tienes que hacer y aterrizar, y en serio te invito a hacerlo porque los seres humanos somos buenísimos para negociar con nosotros mismos. Y la mejor manera de negociar es escribir las cosas en el aire. Somos buenísimos para hacer eso. No lo hagas así. ¿Quieres resultados? Aterrízalos. Entonces, ¿qué resultados quieres? Y divide tus resultados. ¿Qué quieres que tu paciente sienta? ¿Qué quieres que tu paciente viva? ¿Qué quieres que tu equipo viva? ¿Qué quieres que el equipo que está contigo viva? ¿Cómo quieres que sea tu equipo? ¿Qué resultados económicos esperas?
¿En cuánto te gustaría incrementar tu consulta? Hoy tienes 20 pacientes a la semana. ¿Cuántos te gustaría tener? Son puros resultados. Ahorita no vas a empezar a hacer las acciones, pero tienes que aterrizar los resultados. Una vez que aterrizas los resultados, puedes empezar a hacer acciones, pero sí es importante y cada uno de ustedes tiene un objetivo y resultado esperado específico. Date el chance de aterrizarlos, no te quedes allí, porque si no, se quedan en el espacio y es muy fácil que no hagamos nada. Un ejemplo podría ser, ¿sabes qué? Algo, Armando, que a mí me encantaría es que mi paciente cuando entra a mi consultorio sintiera una tranquilidad tan fuerte y se sintiera tan en confianza que quisiera inclusive hasta estar más tiempo aquí, ¿no? Y eso ayude a que me recomiende, ¿ok? Es un check interesante, es el resultado que tú buscas. Pero ¿sabes qué, Armando? También a mí me gustaría que mi equipo empezara a interactuar con el paciente antes de que yo antes de que yo como doctor llegara y que a lo mejor la recepcionista o el staff le empezara a hablar de ciertas líneas o de ciertos productos o le empezara a hablar de los productos de Auvernia o le empezara a platicar algo antes inclusive de que yo llegue, pero yo quisiera saber qué les dicen. Ok, pues es un resultado, es algo que te gustaría que ocurriera. Pero aparte me gustaría que mi equipo tuviera un checklist de cuántos productos adicionales está vendiendo, cuántos productos que no estaban que no se estaban moviendo están yéndose ahora, cuánto estamos vendiendo de más y lo quisiera que lo aterrizaran y que cada semana pusiéramos una junta para verificarlo, ¿ok? Son resultados interesantes. Todo eso es lo que tienes que aterrizar. Es un trabajo interesante y es un trabajo de bastante tiempo y precisamente por eso estamos dando estos webinars. Al final de cuentas, Auvernia te está ofreciendo estas herramientas precisamente porque quiere que tú saques el máximo provecho tanto de los productos como de tu experiencia. Entonces, para ello hay que empezar a trabajar. Lo siguiente que tiene que ver con la aplicación de los neuroventas, ya que definimos los resultados, todos los que queramos, puede ser inclusive resultados muy personales, como me encantaría que mi paciente se sintiera en confianza total conmigo desde el primer momento en que me ve, desde el primer momento en que tiene contacto conmigo, que sienta confianza. Ah, es otro resultado. Genial. Me encantaría que mi recepcionista y mi equipo de staff estuviera muy conectado entre ellos y trabajaran realmente en equipo y se dieran el chance de comunicarse y de trabajar todos. Ok, es otro resultado. Todo ese tipo de resultados hay que aterrizarlo. ¿Qué te gustaría? No te estreses, te voy a decir que de repente vas a ver que puedes hacer una lista enorme y vas a decir, ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? No te preocupes, para eso tienes a Auvernia que te va a acompañar en este proceso en los próximos webinars y después más adelante dándote más herramientas. Pero es importante que pongas lo que te gustaría lograr. Agudeza sensorial. Todo lo que vas a lograr, lo vas a lograr a través de hablarle a los sentidos. En el caso de tu consultorio, tienes que empezar a pensar que le estás hablando a los sentidos de tu paciente, pero no nada más a los sentidos de tu paciente. Tienes que pensar que le estás hablando a los sentidos de tus colaboradores y también a tus sentidos. ¿Cómo te sientes cuando llegas a tu consultorio? ¿Qué te genera sentarte en tu escritorio? ¿Qué te genera ponerte la bata en el perchero en el que lo tienes? ¿Qué te generan los muebles con los que tienes amueblado en este momento tu consultorio? ¿A qué huele cada vez que llegas? ¿Te gusta cómo huele? Porque esa es tu agudeza sensorial. Pero aquí tienes que empezar a tomar en cuenta no nada más la tuya, la de tus colaboradores y lo que esperarías que viviera tu paciente. El siguiente punto para poder aplicar la flexibilidad, bueno, en este caso me regreso nada más a la agudeza sensorial, para que tengamos el ejemplo, en las tiendas departamentales, que hay que ver cómo va a ser ahora después de la situación, hay un proceso de aromaterapia donde depende las ventas. No sé si se han dado cuenta que hay ciertas tiendas que huelen a algo en particular. Los hoteles también lo utilizan. Hay ciertos aromas porque buscan ir hacia la parte emocional a través de la agudeza sensorial de cada persona y utilizan el olfato. Entonces, entras a un hotel y huele a algo y siempre te vas a acordar de ese hotel. Cada vez que vuelvas a oler esa esencia, te vas a acordar de ese hotel. O entras a cierta tienda y huele a algo. Yo tenía un cliente que tenía una tienda de botas vaqueras y de ropa vaquera.
Y particularmente, yo nunca estoy de acuerdo, nunca me encantó, pero su aromaterapia o aromatizante de la tienda era de piel, de cuero. Y olía su tienda a cuero, puesto que no nada más, no, vendía botas y todo, pero la cajita que lanzaba el aroma era todavía más fuerte. Y siempre le pregunté, ¿por qué a cuero? ¿Por qué no puede oler a algo más, a algo diferente? Dijo, porque todos mis clientes, una, usan cuero, dos, quieren botas de cuero, y tres, los conecta, eso me lo decía ya, los conecta con el establo, con las vacas, y es lo que yo vendo. Entonces, ok, lo entendí. Entonces, ¿a qué huele tu consultorio? Ahí empezamos a hablar de neuroventas también. ¿Cuál es la agudeza sensorial? ¿Cómo vas más bien, a hablarle a la agudeza sensorial de tus pacientes, tus colaboradores y la tuya propia? La flexibilidad es parte de las neuroventas. Algo que me he encontrado es que de repente hay procedimientos que son así y así debe de ser. Y tú como doctor estoy de acuerdo que hay cosas que no se pueden cambiar. Sin embargo, para poder empezar a hablar de neuroventas en tu consultorio, tienes que ser flexible, tienes que aprender que no todos los pacientes se van a sentir cómodos con algo que hayas hecho. Esto quiere decir que a lo mejor no a todos les va a encantar cómo huele, entonces tienes que buscar ser flexible para a lo mejor cambiarlo. No siempre a todos tus colaboradores les va a gustar cierta acción que lleves a cabo dentro de tu consultorio, entonces tiene que haber flexibilidad para poder hacerlo. Ya estando frente a tu paciente, y lo vamos a ver en unos tips que te voy a dar antes de irnos, tienes que ser flexible. De repente si tú le dices, es que esto es lo que tiene que hacer y punto, está bien, estoy frente a un doctor, él sabe lo que hace, pero no me estás hablando a mis emociones. Sin embargo, si me dices, mira, te quiero dar varias opciones, quiero platicarte de las opciones que tienes para que tú decidas. Cualquiera de las que yo te diga van a ser diferentes. Yo te recomendaría tal, pero tú te vas a sentir mejor si tú lo decides. Entonces, esta flexibilidad que tú puedas presentar te va a permitir muchísimo generar muchísima más confianza con tu paciente. Entonces empieza a analizar si de repente está siendo flexible y al final para aplicar las neuroventas es la compenetración. ¿Cómo estás compenetrando? Y quiere decir cómo estás relacionándote persona a persona con tus pacientes. Te voy a poner un ejemplo bien que a lo mejor no tiene mucho que ver porque es de un doctor que tal vez está empezando, pero que a mí me impactó demasiado porque tiene que hacer cambios ahorita. Es un doctor muy joven, tiene a lo mejor 33 años, pero ya tiene una especialización, es nutriólogo, él es doctor, médico cirujano, estudió una carrera en ingeniería, pero aparte, estudió nutriólogo, es nutriólogo, entonces, y es certificado y todo. Entonces tiene una mezcla ahí muy interesante. Entonces es una persona que piensa demasiado y tiene un cerebro impresionante y es muy bueno. Es pésimo en su servicio. Muy triste porque las personas que estamos acostumbradas a que nos den un servicio, a que nos traten bien, detectamos rápidamente y queremos, por más que quiero que él me trate por todo el conocimiento que tiene, yo me detengo. ¿Qué pasó? En algún momento en los doctores, en Twitter, yo soy muy asiduo de las redes sociales, él empezó a postear contenido médico que me llamó la atención, de nutrición y de alimentación, pero no de estética, sino de alimentación, de nutrición molecular, y me llamó mucho la atención y lo empecé a seguir. Y en algún momento publicó un tema de que, oigan, ¿a quién le gustaría que lo puedo recibir en mi consultorio? Acabo de estrenar mi consultorio en La Condesa, etcétera, etcétera. Muy padre y todo. Lo llamé, fui. La consulta fue estándar, me revisó, me dijo, no hubo un contacto, no hubo, ay, ¿a qué tú te dedicas? Y platícame, oye, no, yo esperaba realmente, porque te voy a decir algo, yo siempre que platico y me dicen, ¿a qué te dedicas? Pues hablo de la felicidad y a todo mundo le genera duda. Y, ¿qué es eso? Y entonces es una manera en la que siempre conecto con la gente, ay, qué interesante, ¿y cómo lo haces? Yo lo esperaba que me lo platicara, que me lo preguntara y no. Él se dedicó tú viniste a una consulta médica para hacer un plan de nutrición, es lo que te voy a dar. Tan. Y eso fue lo que ocurrió. Pero no acabó allí. Me mandó mi plan de nutrición y tuve muchas dudas. Y le mandé un WhatsApp y le dije, oye, tengo muchas dudas, no entiendo bien. Ah, sí, nada más que ahorita estoy ocupado, estoy en un congreso. Si quieres, háblame el sábado al mediodía. Y yo, ok, te hablo el sábado al mediodía. La realidad es que el sábado se me olvidó y no le hablé.
y yo hubiera esperado que me llamara después. No lo hizo. Tiempo después en el Twitter volvió a postear su imagen jalando pacientes. Y yo con toda la sinceridad le tuiteé, le dije, discúlpame, pero no puedo ir con un especialista que una vez que yo expresé que tenía dudas, no hizo nada para ayudarme, no hizo nada para sacarme de allí y sobre todo no hizo nada para hacerme sentir importante. Sorry, pero no lo recomiendo. Me escribió inmediatamente, me dijo no entiendo lo que está pasando y le mandé todos los screenshots, le expliqué todo, lo aceptó y dijo ok, creo que tengo que empezar a trabajar. No me había dado cuenta que yo estoy vendiendo un servicio, no nada más es lo que estudié, sino ustedes esperan más. Digo, sí, los pacientes esperamos mucho más. Entonces la compenetración es llevar, el ejemplo que te estoy dando es precisamente para que te empieces a poner allí. ¿Qué están esperando tus pacientes? Pero cómo estoy compenetrando con ellos por todos los medios. Porque esto es súper importante. No nada más se trata de dar todo el expertise y el conocimiento que tú ya tienes con lo que estudiaste, que obviamente es lo principal porque es a lo que se acercan a ti. Sin embargo, buscamos como pacientes muchísimas cosas más, principalmente que nos hagan sentir importantes. Como se acuerdan de la vez pasada, hablábamos de los códigos reptilianos, que nos den de poder de decisión, que nos hagan sentir que formamos parte de algún lugar. Te voy a empezar a dar, lo siguiente es que te voy a dar consejos que podrías empezar a aplicar desde hoy en tu persona. Porque lo que te dije, el análisis que hiciste anteriormente tiene que ver con tu consultorio, con tu equipo, y la verdad es que no es algo inmediato. Sin embargo, esto que te estoy dando, sí es algo que puedes empezar a accionar en este instante, y que estoy seguro que si este nutriólogo, ingeniero, doctor, lo hubiera sabido, hoy estaría con él. No, sin embargo, hoy busqué la opción que a mí me hizo sentir bien, busqué la opción que a mí me... Es más, ahora tengo un nutriólogo que todos los días me manda mi plan, pero aparte de todos los días me manda mi plan, me pregunta, oye, ¿cómo vas con tu proyecto? Oye, estoy viendo que estás dando webinars, porque ya hasta nos seguimos en Facebook. Entonces, realmente hay una compenetración y de eso se trata. Lo primero que te voy a decir es que tienes que conocer a tu paciente para poder llegar a su mente. Tienes que hacer un análisis dentro de tu empresa de cómo son tus pacientes, cómo piensa tu paciente. Eso tiene que ver mucho con mercadotecnia. Todos los pacientes somos diferentes, pero debe de haber un hilo conductor que los conecte a todos. A lo mejor atiendes a puros jóvenes, a lo mejor atiendes a puras señoras, o al 90% son señoras de la tercera edad, o a lo mejor la mayoría de la gente que atiende son ejecutivas. ¿Cuál es tu target y cómo son ellos? Descríbelos, porque una vez que los puedes describir, puedes empezar a entender cómo vas a comunicarte con ellos, cuáles son las técnicas de neuroventas que te vamos a enseñar más adelante, pero cómo vas a saber cuáles le aplico a esta persona. Pues obviamente conociéndolo, sabiendo cuál es su perfil. Haz un grueso de, mire, tengo un 10% de jóvenes, un 40% de señoras de mediana edad, un 20% de gente de la tercera edad y 5% de ejecutivos hombres. Ah, genial, ya lo tienes. Describe cada uno de ellos. La siguiente, y eso les cuesta mucho trabajo, y perdón que se los diga, pero sí en mi experiencia médica, de repente les cuesta mucho trabajo a los doctores no explicar todo. Y se les olvida a veces que los que estamos frente a ustedes, pues no tenemos el mismo conocimiento y de repente nos da pena preguntar. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es, no expliques tanto, sino haz sentir más. Las dudas que tenga, mejor ábreme la puerta para que pueda comunicarme contigo y que pueda resolver todas mis dudas. Pero no hablemos de más o no expliquemos de más, porque la naturaleza en las neuroventas es que cuando la persona que está ofreciendo el servicio habla de más, la otra persona se empieza a perder. Porque el experto eres tú. Tú como doctor o tus asistentes o tu secretaria o tu staff son los expertos que están frente al cliente, pero el cliente no es experto. Y si me Apagaste tu micrófono. No, alguien me lo apagó. Ah, una Me disculpa, apareció perdón. que alguien me apagó, pero ya estoy aquí. Gracias. Busca y provoca emociones. Esto es una de las cosas más padres y de las que más me gusta de mi trabajo. No sé si te has dado cuenta y has hecho la introspección de entender cómo hace sentir a los demás. Hay una frase que nunca voy a olvidar que dice,
La gente puede olvidarse de qué color estabas vestido, puede olvidarse de lo que le dijiste, puede olvidarse de qué color era tu consultorio, puede olvidarse si traías corbata o no, de qué color eran tus zapatos, de todo se va a olvidar, pero jamás se va a olvidar de cómo la hiciste sentir. Entonces es bien importante que en este proceso empieces a provocar emociones, que encuentres el valor simbólico de lo que ofreces, lo hablábamos la vez pasada, ofreces seguridad, estabilidad, ofreces estatus, ofreces confianza, ofreces autoestima para tus pacientes. Tienes que encontrar el valor de lo que estás ofreciendo. Llama la atención, emocionate con lo que estás haciendo y sobre todo tú que estás tú que eres staff y que ya tienes los productos ahí, emocionate por los productos y conócelos, pero realmente transmite, oye, esta crema es increíble, la hemos probado, los pacientes nos cuentan unas cosas maravillosas, este producto es genial, pero realmente transmite una emoción. Comprende al paciente, comprende si tu paciente de repente tiene dudas. Me ha pasado que ciertos doctores hay dudas que no quiero hacer porque tengo miedo a que me vaya a regañar por hacer la duda. Entonces quitémonos también esa idea de que el doctor nos va a regañar. No, pero pues la tenemos los pacientes porque nos han regañado los doctores. Entonces, comprendan al paciente, no es experto, pero está con un experto. Enséñale, date el chance de enseñarle. Mire, a mí me fascinó cuando yo fui con un dermatólogo y él me puso la crema y me dijo, mira, te voy a explicar, tomas 2 dedos, mira, te voy a poner, y entonces él puso toda la crema en mi cara, en mi cicatriz, pero él lo estaba haciendo, no nada más me estaba explicando, me estaba enseñando. Casi desde cómo abrir el bote para que lo volviera a cerrar, me dijo, porque luego lo cierran mal y esta crema es muy delicada, se seca muy rápido, entonces tienes que abrirlo y cerrarlo, mira, abrirlo y cerrarlo. Después agarras 2 dedos y así, yo fui feliz. Entonces, enseña, el poder de tu sonrisa es uno de los más poderosos que tienes. Y hoy más que nunca necesitamos que todos sonreír más, porque lo necesitamos muchos allá afuera. Entonces, aquí diría que todos los días impactas positiva o negativamente en toda la gente que te rodea. Tú decides cómo impactar y espero que a través de una sonrisa lo puedas hacer. Elimina todas las distracciones que pueda tener La verdad es que te voy a ser sincero, y eso es a juicio valor y es algo muy personal. Hay ciertos consultorios que tienen tantas cosas en la pared que me distraen o que no entiendo y que a lo mejor no ayuda a que la consulta sea tan fluida como deba de ser. Habla de tú. Esa es una de las cosas que a lo mejor les va a costar más trabajo a ustedes porque lo sé. Pero está comprobado científicamente que cuando nos hablamos como nos hablas o me hablas como la mayoría de la gente me habla, la confianza se empieza a generar más rápido. Hay una creencia de hace unos años todavía de que a alguien mayor de edad le tenías que hablar de usted, etcétera, etcétera, pero hay estudios donde la mayoría de la gente que es mayor de edad prefiere que hablen de tú, porque los hace sentir en confianza. Habrá clientes y habrá perfiles que no. Yo te doy el chance de que midas, pero date el chance de hablar de tú, porque eso genera confianza. Utiliza verbos de acción como vas a llevar, vas a generar, lograrás, mejorarás, te sentirás, siempre en futuro afirmando lo que va a ocurrir con lo que estás haciendo. El storytelling, no voy a meter mucho a profundidad, pero tiene que ver con contar historias. Así como la que yo te conté del doctor que me llevó y del otro doctor que no me atendió, o del doctor que me tocó, haz lo mismo con tus pacientes. Platica las historias de otros pacientes o historias de otros doctores para que sientan esta conexión contigo. Empieza muy fuerte, empieza siempre, porque es el showtime, a lo mejor no lo quieres ver, pero tu consulta, en el momento en el que entra el paciente, es el showtime, es el momento de hacer un show para él, es lo más importante en tu consulta. Realmente, como dijo Emanuel al principio, de ahí comemos todos, entonces, y todos en general, del paciente y del que compra los tratamientos, y así se hace una cadena. Entonces, es el showtime, recíbelo fuerte, que tu consultorio tenga un impacto fuerte. Después baja el nivel, no siempre estés así con la sonrisa, baja el nivel y después acabas al 100. Y al final genera una expectativa, como puedes decirle de repente, aquí te damos tu tratamiento, pero vas a ver que en un mes vas a regresar por más, vas a regresar porque vas a querer más. O te tengo que ver en un mes, pero en 15 días me vas a estar llamando porque los resultados que vas a tener van a ser impresionantes. O que tu staff lo diga, no necesariamente tú. Aquí me gustaría cerrar para pasar a la parte de preguntas con, tienes una fuerza impresionante en tu consultorio y espero que te des cuenta. Tu consultorio está partido en dos bandos. Por un lado que estás tú como doctor, especialista y profesionalizado y una eminencia en lo que haces, y por el otro lado tienes un equipo de trabajo. Esta mezcla no la tienen todas las empresas y todos los vendedores.
Esto hace una cuestión impresionante, una fortaleza y una unión magnífica, porque por un lado está la experiencia, el conocimiento, pero por el otro lado está la oportunidad de contar con más manos para impactar de una manera positiva a tu paciente. Nada más es cuestión de que te pongas a hacer tu tarea y empieces a aterrizar qué esperas que pase con tu paciente, qué esperas que hagan tus colaboradores y sobre todo, qué esperas hacer tú en tu próxima consulta. Y ahora muy bien, no sé si quieran pasar a las preguntas. Sí, totalmente. Te agradezco muchísimo, licenciado Marcial, con nosotros del IBE 13.5. Gracias por nuevamente ahondar en un tema en particular. Hay muchísimas preguntas y cuestiones. Nos dice alguien respecto al tú, soy del siglo pasado, no me gusta hablar del tú y creo que el usted es lo correcto. Puede cada quien adoptar un estilo diferente. ¿Tú recomiendas el tú versus el usted? ¿Por qué razón, Armando? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Y si no te sientes cómodo o cómoda, está bien, se vale. Esto a mí me lo explicaron de la siguiente manera. La gente a la que más confianza le tienes es la que te rodea. Familia, amigos y colaboradores. Si a ellos les hablas de usted, háblale a todo el mundo de usted. La realidad es que cuando utilizamos el tú, a nuestro cerebro le llega la sensación de que estamos en un ambiente de confianza. Entonces, es muy fácil empezar a hablar de tú cuando llega para generar confianza. Porque cuando me hablas de usted es como eres aparte, eres de otro, tú estás más allá de mi círculo de confianza. Entonces, por eso a mí me lo explicaron, habla a la gente de tú para mostrarle que está dentro de tu círculo de confianza. Hay maneras de medirlo también. Hay gente que no te va a dar la entrada, pero el problema de lo que se ha escuchado es que entra de mí, no tanto de la gente que lo escucha. A la gente no le incomoda tanto escuchar que le hablen de tú o de usted. Es más bien yo traigo esas creencias, se vale, pero a mí en lo personal me ayudó muchísimo hablarle de tú a los directores generales de las empresas cuando yo empecé hace años y que tenía 20, 21 años y les empezaba a hablar de tú, no pasaba absolutamente nada. Al contrario, me llegaron a dar la retroalimentación de que eso a ellos les daba que yo era una persona, un chamaco muy seguro de mí mismo. Y eso les daba la confianza para seguir conmigo. Entonces, a mí me funcionó y considero que sí es importante empezar a entrenarlo. Ok, es interesante, sobre todo la parte intercultural. Decir tú a un paciente en Europa, para mí como francés sería imposible. El tú en México tiene y conlleva totalmente Exacto, sí, otra definitivamente. modalidad. Y como Muy bien. en Latinoamérica en muchos países hablan de usted y siempre usted, se hablan de usted. Entonces correcto. no pueden hablarse de tú. Ahí sí es falta de respeto. Yo creo que depende Muy bien. mucho de la cuestión cultural, como dices. Otra pregunta, licenciado. Cuando tienes en la consulta algo que detallaste el tratamiento, explicaste cantidades muy detallado y después en una semana manda la fotografía del paciente con la receta y se ve que no entendió nada y pide que le expliques de nuevo a posteriori la receta por WhatsApp. Entonces les dice, pues vengan al consultorio y les vuelvo a explicar y dice, no, lo queremos por WhatsApp. ¿Cómo en ese proceso de comunicación entre el emisor y el receptor, cuando no captó o no entendió tu paciente, qué recomiendas para que no se llegue a un desgaste de impaciencia? Porque otra pregunta Sí. dice, la paciencia tibetana de pacientes que te interrumpen mucho. ¿Cuáles son los tips que puedes dar para esos dos casos? El que te interrumpe y el que no entendió y parece ser que la media hora que pasaste con él no fungió, no sirvió. Sí, el primer caso que me dices, Emanuel, es una cuestión interesante en nuestra comunicación, pero en general, no nada más lo llevaría al medio de los consultorios. En general, el tema de comunicación es importante porque, como les decía hace un momento, cada quien trae una historia, cada quien vivió algo en el pasado, cada quien tiene una manera de ver la vida distinta y no necesariamente lo que alguien me dijo es lo que yo entendí. Lo que nos falta en esa fórmula de comunicación es retroalimentación. Entonces yo siempre recomiendo una pregunta que es súper poderosa y que si a mí mi doctor me la hace, me puede encantar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual y el doctor no va a hacer nada, porque la responsabilidad es del paciente, pero es bueno que se involucren en el proceso, así no me hace sentir solo.
Entonces, en el momento de que yo así me lo imaginaría, que el doctor está dando la receta, me va a hacer esto, va a hacer el otro, va a hacer esto, va a hacer el otro, y cada 8 horas, con alimentos, sin alimentos, se va a untar, se va a poner y todo, que muy bien, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el paciente lo más seguro es que decir, como no está acostumbrado a decir cómo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con su tratamiento? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Y en ese momento precisamente es, pues es que me dijo esto, y el doctor tiene la responsabilidad de en ese momento cachar si efectivamente su mensaje aterrizó o no, si no se va a tener que regresar. Pero al menos es darse un poquito más de tiempo antes de que termine la consulta para certificar que lo que él quiso decir fue lo que realmente entendió. Y eso me pasa al siguiente tema de la paciencia. Creo que aquí yo les daría un mega consejo, y yo es como consultor, pero también como paciente. Los expertos son ustedes y tienen años de experiencia y muchísima información en el cerebro y están acostumbrados a ese nivel de información y a ese nivel de bits que le llamamos de información dentro de su cerebro. Y lo más seguro es que eso mismo es lo que comparten y lo que comunican. Tenemos que tener empatía por la persona que está enfrente, porque a mí me puedes dar con un nombre médico, tal vez ya me perdiste. Ya me perdí, ya se me fue, ya no entendí. Pero no te lo voy a decir porque de niño me regañaba el doctor, entonces no voy a decir nada. Y entonces el doctor me sigue explicando, pero yo ya estoy bloqueado y no entendí absolutamente nada. Entonces creo que es importante entender y tener mucha empatía al otro lado y no abusar de repente, como les decía hace rato, de sobreexplicaciones o de términos muy médicos o muy especializados que hacen que yo me pierda en el camino. Muy bien. Te felicitan, doctor Barrera, que saludamos, también Cristi, también varios médicos que están conectados nos dicen espectacular. En tiempo de COVID, saludos también a Liz, cuando estás con careta, cuando estás con máscara, cuando estás con la mitad de la cara, ¿cómo cambia tu neurolingüística y cómo puedes seguir teniendo comunicación a lo mejor con la parte corporal? ¿Nos puedes orientar en ese tema que es cada día más y va a ser más importante, ¿no? No vas a ver tu paciente y o él no te va a ver de la misma forma si tapas el tercio medio o el tercio inferior de la cara. Fíjate que sí, una pregunta muy fuerte y muy recurrente, y lo voy a conectar con algo que me acaba de pasar. Pues al final de cuentas yo soy especialista en felicidad y nos dedicamos a ello. Y a nivel personal soy una persona muy feliz. Me encanta sonreír. Creo que uno de los objetivos en mi vida principalmente es que se me marquen muchas marcas de sonrisa. Y hace poco yo me compré un tapabocas bastante grande para no tocármelo y no subirlo, lo compré un tapabocas lavable que cubre hasta acá. Y salí a la calle y me encontré a un vecino que sabe todo, que me dijo, es un muy buen amigo, y me dijo algo que se me quedó marcado. Me dice, es que tu sonrisa se te nota inclusive a través de tu tapabocas. Tus ojos sonríen. Entonces después me metí a internet a analizar toda la parte de la lectura del cuerpo y efectivamente existe un concepto que se llama SMICE, que es gringo, que es sonreír con los ojos. Entonces me quedé impactado y dije, es cierto, nuestra parte superior de la cara también comunica y a veces no le ponemos atención. Nuestras cejas, no fruncimos el ceño cuando algo nos gusta, pero también sonreímos con los ojos. Entonces no compremos la idea de que porque tengo el tapabocas ya no puedo impactar, porque aparte recuerden, la neurolingüística es el lenguaje. Tu paciente te sigue escuchando, aunque no te esté viendo. Pero si a eso le sumas que sí está viendo tus ojos y que sí está viendo tus manos, yo cuando doy mis webinars, ahora yo nada más tengo esta parte, yo que soy capacitador, pues tengo todo el cuerpo para funcionar, ahora nada más tengo mi dorso, mi cara y mis manos. Pero ahora cuando digo poder, tengo que hacer esto, vamos a ser poderosos, tú lo vas a lograr, tengo que utilizar mis extremidades hoy más que nunca para poder comunicar mi mensaje. Entonces sí se puede, pero para eso hay que pararse en el espejo y analizarnos, ver qué estamos comunicando. Y los ojos sonríen también, ¿correcto? Sí, sí, yo me quedé impresionado y sí es cierto. La doctora de Hilario también nos dice, ¿cómo haces para un ambiente cálido y lograr esa emoción de lo que hablas ahora que traemos, obviamente, esos procesos que enfrían, como poner gel y ponte tus cubrezapatos, la sana distancia, todo eso, además de las caretas, va a cambiar la proxémica, ¿no? Sabemos que en proxémica, en distancia social, cuando estás a 90 centímetros, arriba de 1,5 metros o arriba de 4 metros, cambia la relación y la conexión. Hay chance que el doctor en ese momento
no pierde el conecte con su paciente en esa nueva etapa. Sí, como yo me lo imaginaría ahorita, me imaginé el gel llegando al consultorio, pero me imaginé de repente un mensaje al lado del gel, que diga algo que tenga que ver con lo que me quiera transmitir el doctor o el médico o el consultorio en general. O sea, la experiencia de ponerme el gel ya es común. Sin embargo, encontrar al lado un letrero o que el mismo gel tenga una etiqueta pegada donde nos dice, hey, ayúdanos a cuidarnos, frótate 5 veces y cuenta hasta 10, es muy divertido. No sé, estoy pensando pues, sin ponerme creativo, pero creo que sí hay una oportunidad muy fuerte de utilizar estímulos no verbales para que la experiencia siga siendo positiva, independientemente de que tengamos que ponernos gel, las caretas, todo lo que tenemos que hacer que es necesario, pero creo que darnos el chance, como lo que están haciendo hoy me encanta que en los hospitales donde hay niños, las enfermeras utilizan muñecos en todo su vestuario. Inclusive a mí me tocó ver a una enfermera con una bata que podían rayar la usaban para rayar y dibujaban un juego. Entonces creo que sí es posible si utilizamos lenguajes no verbales como mensajes importantes en nuestro consultorio. Interesantísimo. Saludos al doctor Guzmán hasta Guadalajara y al doctor Garza, cirujanos plásticos muy interesados en esa experiencia. Tenemos aquí varias más preguntas para terminar, 2 preguntas más. Adelante. Cuando tienes tú ahí dentro de la comunicación y lo que pasa, digamos, con el tú, con el usted, lo que tú decías, hay otra situación que surge, que das una consulta en 3 minutos porque realmente requiere 3 minutos y el paciente siente que esos 3 minutos lo engañaste. ¿Cómo hacer que esa percepción del tiempo-beneficio, porque hay servicios que pagas muy caros y duran muy poco y otros que son muy baratos y duran horas? Y sabemos que la cuestión del tiempo es de percepciones. ¿Cómo hacer que no se siente engañado un paciente que realmente en 3 minutos eres capaz de resolverle su problema? ¿O qué sugieres? Sí me ha pasado y sí he tenido esa sensación de que, ay, pero yo vine y en 3 minutos me vio y ya. Creo que tiene mucho que ver con el lenguaje que me digas. A mí como Armando, si me dices, si me lo cambias y en lugar de decirme, la consulta es 3 minutos porque es algo rápido y me dices de repente utilizando la neurolingüística, para mí su tiempo es el más valioso que puede existir. Entonces me estoy apurando de una manera impresionante para darle darle lo que usted necesita para que hagamos esta consulta lo más rápido posible y usted pueda salir a disfrutar su vida. Es un ejemplo. Creo que también tiene mucho que ver con la información. Que me expliquen por qué es tan rápido el procedimiento y que no me dejen ir con esa sensación. Y una ventaja que es una herramienta de coaching que a lo mejor no sé si depende mucho el ambiente y el doctor y el paciente y todo, pero también preguntarle cómo se va. ¿Cómo se va de la cita? ¿Cómo se va de su cita médica? ¿Cómo se va el día de hoy? Darte el chance de preguntarle cómo se va el día de hoy. Y en ese momento descubrir si se va tranquilo, se va, dijo, no me encantó, me siento como que me hubiera gustado más tiempo. También da una oportunidad de evaluar qué es lo que está pasando. Yo me iría más a que es no explicarle por qué es tan rápido. No darle el valor de que esto es algo muy rápido para usted porque pues es así, pero no explicárselo, no darle el chance de que entienda por qué es un procedimiento tan rápido, creo que es ahí donde se cae la confianza. Muy bien, excelente punto. Una última pregunta, ¿cómo le dices a los pacientes ahorita al revés en ese proceso de ventas que no entienden la enfermedad y creen que ponerse cubrebocas y todas las medidas de seguridad que son por norma ahorita el regreso a la normalidad son innecesarias o que realmente se niegan a ver la realidad? ¿Cómo tratar a alguien que desde el inicio te pone esa barrera de no me interesa y yo no voy a acatar esas reglas de higiene y seguridad? O sea, como si alguien llegara a mi consultorio y no hay quiere pacientes ponerse que un llegan cubrebocas. y dicen, no tengo su cubrebocas, no me lo quiero poner y no pasa nada. ¿Cómo haces para que no se sienten mal si les niegas la entrada o les obligas? ¿Cómo persuadir finalmente aquí a alguien renuente, ¿no? Aquí está el arte de la persuasión. Me acaba de pasar el ejemplo, y perdón por usar otro ejemplo, pero no fue como conductor, no fue en un establecimiento, en un supermercado grandote. Y me acaba de pasar precisamente, yo traía el tapabocas mal de mi parte y lo asumo, traía el tapabocas en la mano,
para ponérmelo, porque mi tapabocas se pone o sea, no se toca, pero no me lo quité para algo y me lo traía en la mano. No me dejaban entrar. Pero antes de cualquier cosa me dijeron, y fue el mensaje real que me llevé, me dijeron, es que déjenos cuidarlo, denos chance a nosotros porque ese es mi trabajo. Pero así yo creo que ya estaban los guardias y la chava que estaba en la entrada, ya están acostumbrados a que la gente se pusiera, tal vez no estuviera bien o les dijera algo. Se adelantaron a lo mejor a lo que yo les dije, y es que déjenos cuidarnos, estamos haciendo nuestro trabajo y para nosotros que usted entre y esté bien es lo más importante. Me sorprendió por mil maneras. Una, no esperas eso de dos guardias que están en la entrada de un supermercado, pero aparte no esperas que se tomen el tiempo de explicarte que es por su salud, por su bienestar y que quieren que estés bien. Pues ya no puedes decir otra cosa contrario a eso. La mayoría de lo que yo estoy observando de la gente que no quiere utilizarlo es porque me lo están diciendo y porque me lo están imponiendo, y la mayoría de los seres humanos tendemos a ser ciertamente un poquito rebeldes, ¿no? Como me dices que lo haga, no lo hago. Pero si me convences a hacerlo, lo voy a hacer. Y aún así, si a eso le metes el feeling de es que queremos que usted esté bien, lo estamos cuidando, nos preocupa mucho su salud, no es nada más por una cuestión de que nos lo pida el gobierno, sino porque nos estamos preocupando por usted. Muy bien, excelente voltear de una negativa a una positiva. También Mónica pregunta sobre pacientes imperativos. Hay muchísimos más que cubrir, pero no queremos pasarnos del tiempo impartido ni contigo ni con la gente, y creo que es importante que nos demos cita en un curso formal que queremos ya presentar en las próximas semanas para el resto del año a todos los médicos interesados en realmente fortalecer su neurolingüística, sus habilidades emocionales de manejo, de consulta de pacientes, de staff, de colaboradores, de proveedores, porque finalmente hablamos de relación humana. Así que sin duda tendremos que vernos de nuevo, estimadísimo Armando, así como Live 13.5. Agradezco de verdad muchísimo. Melba, saludos, gracias por tus aplausos, gracias a ustedes por estar conectados. Fue una semana más de maratónica, gracias al equipo. Aquí les presentamos lo que hay para semana que entra. No tenemos fondo, pero mira lo que les ofrecemos en el menú. Tenemos a Abel de la Peña con anatomía en cadáveres, también en el tercio inferior. Lo habían pedido, ahí lo tienen, lunes a las 13 horas. Conéctense con Abel de la Peña y estaremos haciendo también otros cursos con él y con Ingrid López Guerque y con iClass Anatomy del doctor Stefanelli de Dubái. Así que pronto esperen noticias de más cursos para ya profesionalizar y ahondar más en los temas. Jesús Chicón también desde España en vivo, desde Barcelona, casos y resultados de cómo usar los hilos y lo que logras con los hilos. Habíamos hecho eso con exosomas, con Toscani, lo vamos a hacer también con los hilos de sustentación reabsorbibles. Tendremos el día miércoles un tema muy nuevo, cannabis CBD, usos en cosméticos y skincare desde Canadá con unos expertos en Canadá, Estados Unidos, doctores y expertos en CBD, THC, todos los usos que puede tener ahorita que hay una especie de desregulación o más bien para terminar la semana. Tendremos el día jueves con la doctora Dani de vuelta desde Tijuana, cómo elegir el shampoo ideal, el shampoo natural ideal. Tendremos Gaby Romero el día viernes para concluir la semana con las recetas de cocina de Sweet Madness y Gaby Romero con la rutina facial by Filorga desde el Bajío. Va a estar conectada con nosotros. Quédate en casa con Overnio Oficial en Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Ve la repetición. Por favor, no dejes de evaluarnos. Es súper importante. Y te digo tú por la confianza, pero también le digo a usted, a quien se lo merece, como mis abuelos, por ejemplo. Entonces, no dejemos de ver que aquí todo es la percepción en la comunicación. Tu diploma o su diploma descargable, por favor, en la página Auvernia.mx. Registro. También las encuestas en SurveyMonkey. Danos, por favor, su opinión respecto a nuestros ponentes y pláticas. Sugiérenos temas. Semana que entra, como lo han visto, estaremos todos los días conectados y a partir de la mitad de junio iremos por un esquema de 2 o 3 pláticas por semana, porque entendemos que no puedes estar con regreso a la normalidad viendo tantos videos, tantos webinars, y hay que ser más selectivos y lo haremos para ti porque nos lo pediste.
te estamos escuchando. Sin más esperar, nos despedimos el día de hoy. No dejes de checar la plataforma Caliana, caliana.com.mx para venta de tus pacientes en línea, siempre con código, una forma cómoda de pues mantener la relación, la receta a distancia con tu paciente, que pueda seguir surtiendo su tratamiento, apegarse a todo eso. Tenemos muchísimos aplausos y muchísimas gracias. Hay doctores que dicen, yo hago consultas de 3 minutos y otros de 1 hora y media. Cada quien sabrá en su negocio, en su restaurante, en su servicio de salud y consultorio, cómo quiere ser congruente con sus pacientes. Así que es un tema, abrimos la caja de Pandora, mi estimadísimo Armando, y sin duda te tendremos que volver a llamar para organizar el curso que dijimos ya formal, con diploma, con tareas, como debe de ser, aprender de nuevos temas juntos contigo. Ha sido un placer contigo, gracias al equipo técnico. Gracias, Adri, gracias, Dianita, gracias, Yair, Brandon, como siempre, y Pancho en la parte técnica, y también, obviamente, Karen y el equipo de diseño de Rocío de Auvernia, que hace ese curso posible. A todos los distribuidores autorizados, nuestros amigos, un saludo. Fue Online Virtual Education, semana 10, cerrando con broche de oro, con Neuroventas, parte 2. Merci, nos vemos muy pronto, Armando. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.